Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en la transmisión de nuestra serie de webinars, Aportaciones de la Nueva Escuela Mexicana a la Educación. Y en esta ocasión hablaremos sobre metodologías para el desarrollo de proyectos educativos en el marco de la NEM. Esta serie es presentada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX y la Dirección General de Formación Continua a docentes y directivos de la Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia Educativa. La Nueva Escuela Mexicana considera el vínculo entre escuela y comunidad como un aspecto fundamental para el intercambio de saberes, de conocimientos, valores, normas, culturas y formas de convivencia. A la luz de la Nueva Escuela Mexicana, esta vinculación impacta en la práctica docente. En este contexto, se propone el desarrollo de proyectos educativos que contribuyan a la integración entre la escuela y las comunidades. Y para hablar sobre metodologías para el desarrollo de proyectos, contamos con la participación de 5 especialistas en el tema. En este primer momento nos acompaña la maestra Denise Osiris Hernández Carvajal. Ella es directora del área de Dirección General de Materiales Educativos y antes de saludarla, vamos a ver su semblanza. Denise Osiris Hernández Carvajal cuenta con licenciatura y maestría en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras por la UNAM. Durante 15 años ha trabajado como docente en educación básica, media, superior y formación de profesores en diversos niveles. Fue profesora adjunta de distintas asignaturas en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Trabajó en la Universidad Abierta y a Distancia de México como profesora del Diplomado Práctica Educativa Innovadora
con tecnología digital integrada para docentes en línea. También fue profesora en educación a distancia en el sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia y asesora a distancia en los cursos propedéuticos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como investigadora educativa en el Colegio Thomas Jefferson Santa Mónica y Zona Esmeralda, diseñando un currículum en sustentabilidad y donde también estuvo a cargo de la formación de profesores. Además, trabajó como profesora en la Universidad Tecnológica de México Atizapán de Zaragoza en la carrera de Pedagogía, así como en la Dirección General de Bibliotecas, en la Biblioteca México, como formadora de los bibliotecarios del país. Actualmente es titular de la Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, en la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP. Denise, muchas gracias por acompañarnos. Te damos la bienvenida a este encuentro educativo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Es un placer estar con ustedes. Definitivamente aquí en Materiales Educativos estamos muy felices y contentos que nos hayan tomado en cuenta, sobre todo por las experiencias que nosotros ya tenemos al desarrollar estos nuevos libros de texto, esta nueva familia, y que promueven sobre todo la actividad democrática, la formación de los docentes y sobre todo esta nueva forma de ver la educación. Entonces es un placer. Qué bueno que están aquí, compañeras, compañeros. Esperemos darles motivación y sobre todo que ustedes se atrevan a transformar la educación en este país. Sin más que decir, quisiera platicarles un poco del proyecto que tenemos también aquí en Materiales Educativos, sí, pero sobre todo platicar de estas metodologías que hemos implementado aquí en Materiales Educativos. Muchas gracias. Claro que sí, Denise. Y antes de estar ya de lleno contigo, antes de comenzar, quiero compartir con la audiencia que como se ha realizado en esta serie de webinars, lo hemos hecho a lo largo de todas estas transmisiones, al concluir la presentación de nuestros 5 especialistas, tendremos un espacio para responder dudas, comentarios, los cuales pueden compartir ya a través del chat, en el chat de esta transmisión. Y ahora sí, dicho todo esto, estamos con usted, doctora. Adelante, Denise. Gracias. Muchas gracias. Y sí, quiero comenzar, si me permiten, está ya la presentación. Perfecto. Siguiente, por favor. Primero deberíamos de contextualizar desde dónde surgen estas ideas. Siguiente, por favor. Ok. Quiero hablar primero del marco jurídico y normativo del nuevo modelo de la nueva escuela mexicana. Es importante, compañeras y compañeros, que conozcamos de dónde surgen todas estas ideas fundamentales para tener precisamente un currículum abierto, un currículum flexible y un currículum para toda la sociedad del país. Es decir, esto se basa con la Ley General de Educación, artículo 3, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Educación. Finalmente, la nueva escuela mexicana se construye a partir de una concepción, reforzar la educación en todos los niveles. La educación debe de ser obligatoria y es un derecho fundamental. La nueva escuela mexicana, el centro de formación integral son las niñas, niños y adolescentes del país. Es promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo. Los principales maestros y maestras, elementos importantes son el fomento a la identidad en México y ¿por qué son fundamentales estos elementos? Son parte también de nuestra estructura curricular, de nuestros 7 ejes articuladores que se promueven en los programas educativos. También la responsabilidad ciudadana, la honestidad, la participación de los docentes en la transformación de la sociedad, también la participación de padres, madres y tutores de familia, el respeto a la dignidad humana, la promoción de la interculturalidad, la promoción de la cultura y de paz y el respeto y cuidado del medio ambiente y de la naturaleza. También es muy importante, para darle un sentido a la nueva escuela mexicana, es revalorizar nuestro trabajo. El trabajo del docente es importante en esta nueva propuesta porque es el eje rector de toda la educación. La infraestructura, elemento principal también, la gobernanza, que es la participación de toda la sociedad, y
los objetivos de aprendizaje y estrategias didácticas y revisión de contenidos de estos en niveles educativos, primaria, secundaria y preparatoria. Estos programas educativos que se están diseñando, que se están realizando, que se están promoviendo, tienen que ir de acuerdo a los niveles cognitivos, necesidades territoriales, contextuales de nuestros niñas y niños del país. Sin más que decir, es muy importante que tengamos este fundamento. El enfoque es totalmente humanista, ya lo ha dicho el presidente, los compañeros también de curricular, y se ha dicho y comentado en varias asambleas, maestros y maestras, que ustedes han estado presentes para promover la nueva escuela mexicana y el nuevo plan de estudios. Sin más que decir, siguiente diapositiva, por favor. Es muy importante, compañeras y compañeros, compartir esas experiencias que tuvimos en estas convocatorias que diseñamos precisamente para ustedes, para que esta participación sea democrática y honesta. Estas convocatorias hemos desarrollado los libros de texto de tercero y cuarto grado en lengua materna español. Estamos construyendo los libros de tercero, cuarto, quinto, sexto y primero y segundo de primaria, pero es muy importante también ustedes explicarles el pretexto que nosotros desarrollamos o los elementos importantes que nosotros tenemos en esta nueva innovación de materiales educativos, y tiene que ver precisamente con el codiseño de acuerdo a cada contexto educativo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros para llegar precisamente a proponer, sugerir estas 4 metodologías? Bueno, como ustedes pueden ver, un proyecto es importante. Un proyecto nos ayuda a favorecer el aprendizaje significativo de los alumnos, ¿no? Apreciar su conocimiento, a conocer sus habilidades, a trabajar democráticamente, a ser escuchados, a tener un trabajo horizontal y sobre todo un trabajo colaborativo. A partir de estos elementos que analizamos aquí en materiales educativos, decidimos que estos 4 campos formativos con estos 7 ejes articuladores se diseñaran más bien desde la lógica del campo y desde la lógica de los ejes articuladores. Los ejes articuladores son problemáticas sociales que vivimos día a día, que debemos de resolver en comunidad. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Estos proyectos, es importante, permiten, compañeros, contextualizar los contenidos, se organizan a partir de la realidad, también es importante mencionar, se realizan a partir también de los intereses de los alumnos para el logro de objetivos comunes y para el beneficio de la comunidad. Es muy importante también que es un trabajo democrático, se trabaja de manera horizontal, los compañeros, los docentes, los ATP, supervisores, pueden incorporarse a esta modalidad de trabajo, porque finalmente lo que queremos es que la comunidad esté involucrada en estas actividades que desarrollan los alumnos para que tengan un aprendizaje significativo. Entonces es muy importante este modelo de proyecto, pero siguiente diapositiva, por favor. Sin más que decir, estos proyectos nos invitan precisamente a reconocer la pertinencia y organización de los 4 campos formativos. Son solamente sugerencias didácticas. Estas metodologías solamente las promovimos aquí en materiales educativos porque nosotros teníamos que precisamente hacer un modelo para nuestros libros de texto. Pero hay más de 23 metodologías, ustedes ya las conocen perfectamente, pero necesitábamos un pretexto para que ustedes se animaran a diseñar nuevas metodologías, nuevas formas de enseñar, de motivar a nuestros niños y niñas del país. Entonces, estas sugerencias metodológicas en el campo formativo de lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano y lo comunitario que ustedes ya vieron en sus consejos técnicos escolares y que ustedes ya han ido analizando gracias al libro del docente que diseñamos, sugerimos precisamente que no sea un recetario, no limite su creatividad, desarrolle precisamente la autonomía profesional del magisterio que se expresa en el Plan 2022 y que es parte del eje rector de la nueva escuela mexicana. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar precisamente, ya conocemos el campo formativo de lenguajes, como se los había comentado, el campo formativo de lenguajes se pretende que se trabaje aquí en materiales educativos y como proyectos integradores interesantes.
se pretende que se desarrolle a partir del aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Este modelo invita a los alumnos a evaluar, a conocer sus propios procesos, porque ustedes saben que en este campo formativo se desarrollan habilidades comunicativas y lingüísticas: escribir, leer, hablar, comunicarse con varios medios. Entonces, este es un buen pretexto para animar a los alumnos a que se comuniquen, a que se expresen. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué sucede en esta metodología? Esta metodología tiene 6 fases, pero tiene 3 planeaciones. Hay un inicio, un desarrollo y un cierre. En la fase de planeación se identifica un problema y se negocia una ruta de acción. Es decir, el docente junto con sus alumnos va identificando cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan cotidianamente para identificar ese problema y que surja una investigación en contexto del mismo, en la misma comunidad, en el aula principalmente. Después está el nivel acción, que es una fase que se realizan producciones que permiten atender esos problemas. Es decir, si nosotros tenemos deficiencia en la lectura, ¿cómo podríamos ayudar al otro a que nuestros compañeros también aprendan a leer al mismo ritmo? Sabemos que hay curvas de aprendizaje, hay niños que en primer grado, dando un ejemplo en primer grado, que ya tenemos esos proyectos, llegan con algunas áreas de oportunidad y todavía no tienen estas habilidades de escritura y de lectura. Entonces los mismos compañeros van identificando esas problemáticas para poder ayudar al otro. Y bueno, hay una intervención, se difunden estas producciones, se da seguimiento y se plantea cómo mejorar. Siempre es una ruta de investigación y de ayudar a los demás a mejorar estos procesos comunicativos y lingüísticos. Entonces es muy importante esta metodología y repito, es una sugerencia didáctica. Esta metodología también se puede implementar en los otros 3 campos. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, disculpen, es que no puedo ver. Estamos en Ética, Naturaleza y Sociedad. La propuesta y sugerencia didáctica es el aprendizaje basado en problemas. Los alumnos identifican una problemática en su comunidad, puede ser en la escuela, en el aula o en la misma comunidad, y van haciendo una indagación, van desarrollando diferentes momentos. Estos momentos son muy interesantes porque lo primero que debe de hacer el compañero o los compañeros es precisamente presentemos, se plantea una reflexión inicial, es decir, qué problemáticas existen en nuestra comunidad, en el aula, precisamente para identificar. Identificar un problema no es sencillo, pero es muy importante y no siempre de manera individual se encuentra un problema, se busca en comunidad. Y bueno, está el siguiente momento, que es recolectemos. Los chicos exploran y recuperan de manera general los saberes sociales y escolares previos respecto a la temática detectada en el momento 1. En el momento siguiente, en el momento 3, formulemos el problema, se determina con claridad el problema sobre el cual se trabajará y así como las inquietudes y curiosidades de los alumnos en torno al mínimo. Después está el momento 4, que es organicemos la experiencia. Se plantea una ruta de trabajo para el proceso de indagación para argumentar una posible solución al problema planteado en el momento 1. Después está el siguiente momento 5, resultados y análisis. Se retoma el problema inicial, los hallazgos, el proceso de construcción de acuerdos, los aprendizajes obtenidos, se plantean diversos medios para divulgar los resultados obtenidos y en caso de ser necesario se identifica nuevamente los problemas. Y vivamos la experiencia. Se guía a los alumnos a una indagación de corte documental o vivencial con la intención de aportar elementos que lo lleven a comprender el problema y en su caso a intervenir para transformarlo. Entonces, esta es una metodología que también, repito, se puede utilizar en los otros 3 campos formativos. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, y es muy importante, interesante este campo formativo, complejo, compañeras y compañeros. No es sencillo, seguramente ustedes ya se enfrentaron a esta propuesta, el campo formativo de saberes y pensamiento científico, donde está integrado por ciencias y matemáticas. Es muy importante que aprendamos, primero conozcamos el campo, veamos cuáles son su estructura didáctica, sus procesos, sus contenidos, pero nosotros propusimos aquí en materiales educativos que STEM sería un modelo importante para que el compañero docente, la compañera maestra, pudieran entender la lógica de este campo integral. Entonces, este campo esta metodología pretende proponer las siguientes fases de investigación. Recuerden que todas las metodologías son fases de investigación, son pretextos para investigar, solamente que son de diferente manera, porque lo que buscábamos es un aprendizaje significativo en el niño o la niña. Bueno, esta metodología tiene precisamente la fase 1, ¿no? Donde se introduce al tema, se reconocen los conocimientos previos, se identifica también una problemática, se identifica también una problemática, se genera un conflicto cognitivo, ¿no? Es importante preguntarle al alumno qué, cómo, cuándo, por qué, no darle las respuestas, porque finalmente nuestros alumnos tienen conocimientos previos, no son una tabula rasa, ellos siempre tienen la intención de preguntar, de reconocerse también. El preguntar es reconocerse. Bueno, la fase 2 de esta misma metodología es el diseño de investigación, es el desarrollo de esta indagación. La fase 3 es organizar y estructurar las respuestas a estas preguntas específicas de indagación. La fase 4 es la presentación de los resultados de indagación y la aplicación. Y la fase 5 es la metacognición. Se pretende que en esta metodología y en este campo formativo que estamos proponiendo en materiales educativos, el alumno al final construya un aparato tecnológico que muestre sus habilidades a partir de toda la investigación que se realizó. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, vamos a ver también y reconocer el aprendizaje basado en servicio. Esta metodología es muy interesante. Esta metodología nos invita precisamente a descubrir, experimentar, investigar. El niño, a través de preguntas indagatorias, de preguntas metacognitivas, desarrolla estas habilidades preguntando, investigando, indagando. Entonces, este aprendizaje por servicio es muy interesante porque finalmente los chicos lo que hacen es una investigación para ayudar a su comunidad, buscar soluciones. Es una técnica también exploratoria, es una experiencia de aprendizaje muy interesante. Entonces, estas prácticas educativas también es muy importante, se organizan de tal modo que hacen posible la relación directa de los alumnos con los fenómenos de la realidad que se estudia. También los alumnos experimentan y conocen sobre la misma realidad que se quiere estudiar. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Esta metodología es precisamente, tiene los siguientes elementos. Un punto de partida. El siguiente elemento es lo que sé y lo que quiero saber, estas preguntas metacognitivas, ¿no? El punto 3, organicemos las actividades. 4, creatividad en marcha. Y 5, compartimos y evaluamos lo aprendido. Es muy importante que el docente, y repito y sugiero, experimente con estas metodologías y estos elementos que son importantes. Y bueno, por último, quiero proponer, compartir con ustedes, nosotros ya tenemos el libro de texto de primer grado en la fase 3, donde construimos precisamente estas 4 metodologías con los 4 campos formativos, y nuestros compañeros Jenis, Joel, Jesús y nuestra compañera Nadia nos compartirán la experiencia de diseñar estos proyectos a partir de estas 4 metodologías con los 7 ejes articuladores y estos campos formativos. Entonces, muchas gracias compañeras por su atención. Esperemos que disfruten la presentación de nuestros compañeros y sobre todo su experiencia. Gracias. Maestra, muchas gracias por la información que nos ha compartido.
Recuerden que el chat está disponible para compartir sus dudas y más adelante vamos a regresar con la maestra Denise. Ella nos va a acompañar en la sesión de preguntas y respuestas, así es que comiencen ya a mandar sus comentarios y sus preguntas al chat. Bueno, es momento de conocer las experiencias y recomendaciones que nos van a compartir maestras y maestros. Ya lo adelantaba la maestra Denise, que participaron en la elaboración de los libros de texto gratuito de la NEM. Tenemos hoy la participación en primer lugar de Joel Servando Montes. Vamos a comenzar con el maestro Montes, docente de primaria. Vamos a conocer su trayectoria antes de saludarlo. Joel Servando Montes, licenciado en Educación Primaria por el Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit. Es maestro en Educación por la Universidad Autónoma de Guadalajara y cuenta con un diplomado en Habilidades de Lectura por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Durante 9 años fue docente en escuelas primarias de modalidad multigrado y organización completa. Actualmente se desempeña como asesor técnico pedagógico de lenguaje oral y escrito, acompañando a docentes en procesos de alfabetización inicial, fomento a la lectura y producción de textos en la escuela primaria. Tiene más de 10 años de experiencia en la formación de docentes dentro de la licenciatura en Educación Primaria del IEN. Fue participante en el proceso de innovación de la nueva familia de libros de texto para segundo grado de Educación Primaria. Joel, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Hola Julieta, buenas tardes, un placer estar aquí, de verdad. Al contrario, muchas gracias. Joel, pues tienes la palabra, te escuchamos atentas y atentos. Bien, pues a mí me gustaría iniciar de nueva cuenta agradeciendo a la maestra Denise y a todo el equipo que hace posible este webinar. Espero que sea un espacio productivo para todos los maestros, maestras del país que estén escuchando. Y bueno, para empezar, me gustaría acerca de esto de la experiencia, lo que significó la elaboración de proyectos, señalar que en mi caso particular vino a mi mente cuando fui aceptado en la convocatoria, cuando era yo un niño de educación primaria, y al igual que muchos docentes seguramente, vino a mi mente cuando recibía los libros de texto, ¿no? ¿A qué huelen libros de texto? La emoción de tener el material nuevo, de escribir el nombre, de en algunas oportunidades, ya sea guiados por los docentes o de manera particular, explorarlo, leer sus cuentos, sus leyendas, sus poemas, las adivinanzas, sus canciones. Yo empiezo de ahí. La experiencia la rescato desde ese momento, lo que implica ahora en el ejercicio de la docencia, pero el recuerdo permanente de mi paso como estudiante de la educación primaria. Eso es lo primero. En segundo lugar, me parece a mí necesario, lo comenté cuando formábamos el equipo recién, yo participé en el campo formativo de lenguajes para segundo grado, la importancia de rescatar el recurso, el libro de texto como un valioso elemento en el cual a veces no reflexionamos. En el caso de Nayarit y todo México, eso estoy seguro, habrá lugares en los que el libro de texto sea el único recurso disponible que tengan los niños. Entonces, desde ese momento, a mí me duele, al igual que muchos, saber que el libro de texto en algunos momentos para los docentes, hay que decirlo, no fue un elemento útil, ¿no? Para los niños también. Entonces, quiero que los maestros nos involucremos en ello, que rescatemos la importancia que tiene el libro de texto, aún con todas las dificultades que representa el momento actual, pues enfrentar el montón de alternativas que tienen los niños en la calle, en el hogar, con los medios audiovisuales, ¿no? Pese a todo ello, yo creo firmemente en la importancia del rescate del libro de texto. Eso es el segundo punto que de mi experiencia lo creo importante. El tercero, la maestra Denise decía que me gustó lo que mencionó, que son un bonito pretexto para investigar. Y pues viene a mi mente también eso, ¿no? Para investigar, para demostrar que tanto los niños como los docentes de México somos capaces de elaborar, de planificar, de pensar en propuestas que finalmente lo hacemos. Julieta, maestra Denise, compañeros, maestros, maestras que escuchan, ¿no? Es parte de nuestro quehacer profesional cotidiano. ¿Quién no ha adaptado alguna actividad? ¿Quién no tiene en mente el contexto? ¿Quién no tiene en mente las posibilidades reales? El material, los alumnos, los padres de familia, es decir,
El valor que tenemos los docentes, ese es otro punto importantísimo, en el cual yo también estoy plenamente convencido. Y el cuarto, pero no menos importante, es obviamente la oportunidad de llevar a este valioso material algunas propuestas que reflejaran el contexto en el cual vivo, ¿no? En el cual los niños, en este caso de Nayarit, se desarrollan, porque como dice el marco curricular del plan de estudio, México en realidad no es un territorio, México es un territorio de territorios. Entonces, tener la posibilidad de observar lo que hay en el contexto y decir, a ver, estas propuestas, ¿cómo puedo involucrarlas con esta estructura que nos hablaba la maestra Denise? ¿De qué manera lo puedo llevar, no? Y bueno, eso, entre muchas otras cosas, es, en primer lugar, lo que representó para mí, lo gratificante que ha sido esta maravillosa oportunidad que, sin lugar a dudas, creo, marcará mi quehacer profesional para el momento presente y para el futuro. Yo estoy muy contento con todo lo que implica y, bueno, en la función actual también, como asesor, estar consciente de que los docentes, los directores, supervisores, las personas, los profesionales de la educación con quienes me relaciono, pues estar ahí, ¿no? Para apoyarles. También comentaba la maestra Denise que ya en el pasado consejo técnico, en la segunda sesión ordinaria, tuvieron alguna idea y creo que esta emoción se puede transmitir también si somos conscientes de ello. Eso respondiendo a la primera parte, Julieta. Y en segundo término, si están de acuerdo, a mí me gustaría compartir algunas ideas como para que los docentes que escuchan, los docentes que siguen paso a paso el desarrollo de estas propuestas metodológicas, tengan un poco más claro en qué consiste, cómo aterrizan. Entonces, diapositiva siguiente, por favor. Ya saben, lo hemos escuchado, que hay diferentes escenarios, el escenario áulico, el escenario escolar, el comunitario, aula, escuela, comunidad, son los diferentes espacios, digamos, para el cual se pueden plantear los ejemplos. Es claro que, sobre todo en el aula, los docentes tendremos más experiencias para abordarlo y en la escuela también. Probablemente la comunidad, ese espacio valioso del cual formamos parte y que a mí me encanta que se intente llegar a ella, al rescate de todo lo que hay en la comunidad. Entonces, quiero mostrarles una experiencia pensada precisamente para el escenario de comunidad. Siguiente diapositiva, por favor. Miren qué imagen tan bonita. Es la laguna de San Pedro Lagunillas, uno de los 20 municipios del estado de Nayarit. Es un lugar hermoso. Hace 5 años fue el último lugar de inscripción en primaria que tuve. Siguiente diapositiva, por favor. No es un pueblo mágico todavía, pero muy pronto yo creo lo puede ser. Es un lugar hermoso, un lugar que se puede observar aquí, tiene una presencia de arte, tiene una presencia de respeto por los valores. Es una comunidad muy linda, en número de habitantes no es muy grande, pero es un lugar de los muchos que hay en el país que son representativos de ese territorio, de territorios del cual hablaba. Entonces, viene a mi mente para poder desarrollar este ejemplo, este lugar. Es decir, hay que situarnos en la Escuela Revolución, que se observa de hecho ahí. Lo que está al centro es la plaza principal de San Pedro Lagunillas y justo enfrente está la Escuela Primaria Revolución. Siguiente diapositiva, por favor. Ese es el escenario en el cual comunitario voy a plantearles el ejemplo. Ya los momentos tal cual lo señaló la maestra Denise, entonces yo quiero ejemplificar. Y obviamente debemos tener en mente un contenido que de una u otra forma va a estar presente, en este caso, en los 6 grados escolares, y es la presencia de las manifestaciones culturales y las manifestaciones artísticas en la comunidad. ¿Cómo las podemos rescatar, valorar? Entonces, en esa primera etapa de planeación, un planteamiento genuino sugieren algo que sea totalmente aceptable para los niños, perdón, ¿no? En este caso sería una pregunta, por ejemplo, ¿qué formas de expresión existen en la comunidad? Y no referido nada más a el uso de la lengua escrita, la oralidad, sino también, como indiqué al inicio, la cultura, las manifestaciones artísticas, porque en San Pedro Lagunillas
aún hay rasgos de aquellas misiones culturales que llegaron a las comunidades y muchos de mis alumnos, por ejemplo, un dato que a mí me sorprendió, eran capaces de tocar un instrumento musical. Entonces, yo parto de ahí, esa pregunta, a ver, la música, la pintura, en la imagen que mostré hay unos murales al exterior de la escuela, hay personas en las calles de San Pedro de Lagunillas, una persona sobre quien recientemente hacía un posteo, que dibuja, que vive del arte, y hay una tradición, en este caso en San Pedro de Lagunillas, que es la celebración de la Judea. Entonces, esto del teatro, de la actuación, no es algo que asuste, es algo también que a mí me llamó mucho la atención. Entonces, fíjense, como el momento uno, estamos en la planeación identificando ese planteamiento genuino y una problemática. Es decir, ¿cómo podemos difundir, rescatar, valorar todas esas formas de expresión? Y a partir de ello, pensar con los niños, ¿no? Pasar directamente a la recuperación de sus saberes, qué conocimientos tienen en torno a ello, qué pueden aportar los estudiantes, cuáles son los pasos que podríamos realizar para, basado en un insumo, en este caso podría ser una presentación cultural, un periódico mural, un tipo de verbena, es decir, que se diera cuenta de todo ese saber, esas manifestaciones artísticas. Y seguimos, si se dan cuenta, en la planeación. Después, a partir de lo que voy a mencionar, pasaremos a la acción, que es cuando hacemos un acercamiento. A ver, la primera aproximación, vamos a entrar en materia, qué es lo que hay que identificar, qué hay que comprender, qué hay que reconocer, y a partir de ahí empezar a identificar en qué vamos avanzando, cuáles son nuestras dificultades, a explorar las posibilidades reales. Es decir, ya estamos en la acción. Y la acción termina con una concreción, es decir, un primer acercamiento a lo que se planteó en la fase de la planeación. Para llegar finalmente a la intervención, que es claro que lo más debería ser en un proyecto algo de lo que guarde más esencia, que se refleje más, que los proyectos comunitarios no se queden en el cuaderno, que lleguen a la comunidad en este caso, ¿no? Que sean difundidos, que se considere qué aprendimos, cómo vamos en torno a esa valoración de los conocimientos, las prácticas artísticas, las prácticas culturales, para intentar, a partir de ese rescate de experiencias, de posibilidades, integrar nuevas identidades, ¿verdad? Entonces, así descrito a grandes rasgos, pero es un ejemplo que espero que les sirva de muchos que pueden existir para intentar abordar los proyectos comunitarios, que dicho sea de paso, es la metodología, para terminar, la metodología, en mi parecer, indicada para trabajar este campo formativo de lenguajes. Y aquí termino. Muchas gracias por su atención. Qué interesante, Joel. Muchas gracias por compartir con nosotras y nosotros cómo fue tu participación en el proyecto para la elaboración de proyectos educativos. Más adelante regresamos contigo para resolver las dudas de nuestra audiencia. Y bueno, damos paso a la participación de Nadia Gil Ruiz, también docente de primaria. Vamos a conocerla un poco más a través de esta semblanza. Nadia Gil Ruiz, licenciada en Educación Primaria por la Estancia de Formación Docente en el Ministerio de Educación de Madrid, España. Es maestra y doctora en Ciencias con la especialidad de Matemática Educativa por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Experta universitaria en Administración de la Educación por la Universidad a Distancia de España y también egresada del postdoctorado en Gobernanza y Políticas Públicas de la Cátedra Iberoamericana de Educación por la Organización de Estados Iberoamericanos y la Universidad de Alcalá de Henares en España. Se ha desempeñado como docente, asesor técnico pedagógico, directora y supervisora de educación primaria. También ha sido docente de la licenciatura en Educación Secundaria en la especialidad de Matemáticas y de la licenciatura en Educación Preescolar en el Centro de Actualización del Magisterio del Estado de México. Además, es docente del doctorado en Educación en el Centro de Estudios Superiores en Educación y asesora de tesis de posgrado de maestría y doctorado. Bienvenida, Nadia. Muchas gracias por acompañarnos.
Un gusto. Buenas tardes, Julieta. Buenas tardes, colegas. Estoy muy complacida de estar compartiendo esta experiencia tan interesante con ustedes. Y si Muchísimas me gracias. permiten, Adelante, por favor. comenzamos, por favor. Y bueno, quiero compartirles esta experiencia que he vivido en la elaboración de los libros de texto en la nueva escuela mexicana. Primero, es una oportunidad. De verdad, compañeros, cuando miré la convocatoria, no podía creer que estaba abierta para nosotros los docentes. Inscribirme a ella, pues fue de verdad una experiencia muy grata, fue un proceso democrático y una vez que estoy ahí, pues es un reto por la importancia y la trascendencia de los libros de texto y de lo que aportamos para nuestros estudiantes y por supuesto para ustedes, colegas. Luego se transforma en colaboración. Definitivamente no me sentí sola nunca en el camino. Fue fundamental el apoyo de las mesas de trabajo, no solamente del área de materiales educativos, sino de compañeros de otras instituciones. Y me parece que ahí es donde viene el aprendizaje, este proceso en el que nos reconocemos y reconocemos al otro en los saberes, pero que tenemos algo en común. Y eso fue en todo momento, preocupados por la educación de nuestro país y preocupados por brindar un servicio, porque sabemos que estos libros de texto tienen trascendencia, no solo en cada una de las aulas, es la trascendencia después de estar activos en nuestros procesos de enseñanza y de aprendizaje. Finalmente, esta parte de servicio me queda clara porque estamos con el mayor interés, pero es un interés de servicio, no un interés en algo monetario o en algo que pueda traducirse en una situación distinta. Es el aportar y de verdad que es una experiencia muy grata y de verdad un orgullo observar ya estos proyectos. La siguiente, por favor. En esta parte también quisiera considerar qué sucede con este campo formativo que guarda un reto mayor. Pareciera complejo, pero es sin duda importante considerar que los aportes para los estudiantes los centraría en la participación. Primero, la autonomía, porque a partir de este campo formativo pensamos en un sujeto autónomo, en un sujeto que debe trabajar colaborativamente y desarrollar habilidades comunicativas. Definitivamente puede ser el escenario del aula, el escenario de la escuela o el escenario de la comunidad, pero siempre tenemos esa perspectiva holística, porque miramos todo lo que sucede, no lo cerramos, lo abrimos a los actores y lo abrimos a los escenarios. Creo que es una visión de la realidad integradora, porque los chicos, justo a partir de estas experiencias de aprendizaje, pueden desarrollar el pensamiento crítico, creativo y científico. Y cuando decimos esto, pareciera algo complejo, pero creo que es algo que hacemos al no quedarnos solamente con la perspectiva que pudiéramos tener desde el aula o desde el propio escenario, sino planteando preguntas abiertas, preguntas retadoras, preguntas que nos lleven a indagar. Y sin duda esta parte de los aportes al colegiado es sumamente importante porque ya estamos pensando en un trabajo colaborativo, en un trabajo entre pares, porque tenemos que dialogar, ese diálogo horizontal y ese enriquecimiento que podemos tener a partir de escuchar y conocer las experiencias de nuestros colegas. Y también pues es el fortalecimiento de los conocimientos pedagógicos. Debo decirles que el proceso en el que participé fue arduo. Arduo primero por todos los momentos que tuvimos de asesoría, pudimos conocer y acercarnos a los elementos de la nueva escuela mexicana, pero no desde un escenario en el que alguien sabe y los demás escuchamos, sino en un escenario de diálogo, donde podríamos aprender, aportar, cuestionar y también reaprender. Y en este otro elemento, pues también una visión holística de los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque tenemos que mirar otros contextos y a todos los actores posibles involucrarlos en este proceso. Me parece que esa mirada integradora es un elemento fundamental
que aportamos al colegiado docente, porque ya no podemos cerrar esa perspectiva. Y por otra parte, los aportes a la comunidad. Creo que este es un elemento central de la nueva escuela mexicana, pero también es importante identificar, reconocer cuáles son los actores que tenemos, no solamente en la escuela, sino en la comunidad, y que pueden ser una fuente de aprendizaje, una fuente de saberes, y que también pueden aportar y los podemos involucrar. Y en este reconocimiento de saberes cabe la precisión, que no es la parte solamente de validar esos conocimientos, sino tomarlos en cuenta para una construcción, para que nosotros podamos tener una perspectiva general y mayor, robustecida de esa visión de la realidad. Entonces, estos serían los aportes que puede tener este campo formativo en particular para estos tres elementos: los estudiantes, al colegiado docente y a la comunidad, que si bien en la lámina parecieran divididos, en realidad es una articulación. Estoy totalmente convencida de que tenemos que considerar una visión holística, una perspectiva donde abrimos las miradas hacia los escenarios y hacia los actores. Como observamos en la siguiente diapositiva, pues que quiero compartir con ustedes, más que recomendaciones, sería la experiencia que viví al trabajar con esta metodología. Y antes quisiera decir que fue un reto, porque aunque trabajo la matemática educativa, creo que un elemento esencial es la apertura. La apertura al aprendizaje, pero la apertura también al cambio, porque podemos tener los conocimientos pedagógicos de didáctica, pero implica también adentrarse, reconocer qué significado guarda esta perspectiva. Y bueno, compañeros, ya situándome en el ejemplo y en la experiencia personal, bueno, uno de los aspectos fundamentales es plantear una problemática auténtica, y le llamo auténtica porque tiene que estar vinculada a la vida de los estudiantes, a lo que están viviendo, no algo ajeno. Por otra parte, promover siempre la observación, la imaginación y la curiosidad, porque nuestros estudiantes en estos contextos son actores. Ellos son los que van desarrollando y nosotros vamos acompañando. Por otra parte, la parte de la ciencia y de las matemáticas, les pondría un ejemplo de una de las aportaciones que hice. La problemática que tienen los alumnos es que no hay suficiente mobiliario. ¿Y qué es lo que proponemos? Que acudan a la naturaleza y observemos cómo son los hogares de algunos animales. Y hay una oportunidad en el de las abejas. ¿Qué tal? ¿Cómo está estructurado? Imaginen en este momento el panal de las abejas. Y después lanzamos el reto. ¿Qué podríamos hacer a partir de esta observación de la naturaleza y ya aplicando esta parte científica y tecnológica? Pues este proyecto culmina en la elaboración de muebles a partir de PEC. Primero lo hacen con cartones de papel higiénico, por ejemplo, pero ellos van probando que no son suficientemente resistentes y tienen que indagar cuáles serían esos otros materiales y también cómo podríamos aportar para ya tener la solución al problema del escenario del aula, que era la falta de mobiliario. Y ahí vemos cómo a partir de la naturaleza, de la ciencia, nosotros observamos, recuperamos y entonces podemos aplicar. Y ahí está muy claro el proceso de indagación de nuestros estudiantes. No es algo complejo, es algo más bien que debemos cuidar cómo los vamos acompañando. Y por otra parte, el rol del docente, que me parece trascendente, porque requerimos centrarnos en la innovación, pero en la innovación y en la resolución de problemas de manera creativa. Y es a partir de los propios elementos que tenemos en el contexto. Y quizá ahí guarda un mayor reto el trabajar en estas propuestas, porque no nos podemos cerrar solamente al escenario inmediato que nosotros como autores tenemos. Tiene que generalizarse y considerar que estas propuestas pueden ser llevadas a cabo en diversos escenarios o contextos de nuestro país. Y creo que aquí cierro esta participación con la importancia
de que estas propuestas las podemos hacer desde nuestra propia experiencia, pero también ustedes, colegas, podrán reorientar, podrán fortalecer estos proyectos, porque me parece que algo que guarda esta propuesta de la nueva escuela mexicana es que es abierta y es participativa, y entonces nosotros lo que tenemos que atrevernos es a innovar, a crear y a ser participantes. Para mí ha sido de verdad un orgullo y una satisfacción enorme colaborar en este proceso que de verdad lo caracterizo como un proceso auténtico y un proceso de colaboración y ejemplo de diálogo horizontal. Muchísimas gracias por escucharme. Al contrario, muy oportuna la información que nos has compartido, Nadia. Muchas gracias. Y en unos momentos vamos a regresar contigo. Ahora es el turno de escuchar a Emanuel Muñiz Ríos. Él es docente de telesecundaria y vamos a conocerlo a través de su trayectoria. Jesús Emanuel Muñiz Ríos, licenciado en Administración y Gestión Educativa, así como maestro en Educación por la Universidad Autónoma de Fresnillo. Ha participado en el Consejo Nacional de Fomento Educativo como instructor comunitario, capacitador tutor y asistente educativo en los niveles de preescolar, primaria y secundaria comunitaria. También se ha desempeñado como coordinador académico de CONAFE en Zacatecas, donde realizó acciones de capacitación sobre el modelo de aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo, así como acciones de formación inicial y continua de las figuras educativas. Actualmente es docente de telesecundaria. Bienvenido, Emanuel. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias. Saludos a todos desde Fresnillo, Zacatecas. Es un placer tener la oportunidad de estar en este espacio en el cual pues pretendo compartirles un poco en relación a la experiencia que tuvimos como innovadores de esta nueva familia de libros de textos. Quisiera comenzar dando un agradecimiento a la maestra Victoria, a la maestra Michelle, al maestro José y a la licenciada Rocío, que formaron parte de la mesa de trabajo y que durante días y, voy a decirlo, largas horas, estuvimos puliendo algunos proyectos con esta metodología que me tocó desarrollar. Y bueno, me gustaría comenzar con la presentación, ya una vez que di este agradecimiento, porque sí necesitaba hacerlo. Entonces, bueno, quiero iniciar con esta parte de que la pandemia, sin duda, al menos a mí, pues sí me dejó como muy deseoso de poder investigar, y justamente en esos momentos de poder actualizarme a distancia, sobre todo, ¿verdad? Adaptándome como a estas nuevas tecnologías y toda esta gama de cosas que posiblemente ya estaban, pero que no me había dado la oportunidad por no tener la necesidad. Y en una de esas, ya ahí como que checando Facebook, me topé con la página oficial de Dirección de Materiales Educativos, me topo con la convocatoria, la analizo, ingreso mis datos y bueno, afortunadamente puedo pasar a uno de los filtros y empecé a conocer toda esta metodología, la cual primero pues implicó como reflexionar todo este recorrido de mi trayectoria profesional sobre los éxitos, sobre los retos, pero también todas las áreas de oportunidad que pues tengo como docente o que he tenido como docente en los niveles en los que he tenido la oportunidad de participar. También tuve a bien identificar qué materiales educativos he utilizado y pues también cómo han impactado con mis alumnos. Hace algunos años también tuve la oportunidad como de hacer un recuento sobre la historia de los libros de texto y bueno, fui haciendo como unas comparativas, y el hecho de que ahora uno de los proyectos que propuse forme parte de esta nueva familia, créanme pues que es todo un honor, y este ejercicio pues me ayudó también como a ir planteando, a ir aterrizando la idea que se tuvo. Quiero mencionarles que esto se trata de un proceso totalmente creativo y libre. Desde todas las charlas que tuvimos, los encuentros que tuvimos vía en línea, se nos da esta apertura de que fuéramos capaces de poder proponer acorde a nuestro contexto, acorde a nuestras necesidades y a nuestro potencial creativo. Esto sin duda no me limitó a pensar a lo grande, y el pensar que casi todo el contenido que propuse no fue modificado, fue muy gratificante también, ¿no? Y luego yo decía, hay que poner una imagen, pero de esta manera.
y de repente sí llegábamos a discutirlo en la mesa de trabajo de que tal vez sea muy, muy complejo, así que pues hay que reducirlo a lo mejor de ya sea el tamaño, ya sea la idea, ya sea el impacto, pero justamente como sugerencia yo daría esto, ¿no? Que a pesar de ser niños pequeños, pues no limitemos como las propuestas, sino al contrario, darle la oportunidad para que los alumnos lo intenten y con el acompañamiento que como docentes vamos a dar en el aula, en la escuela y a su vez pues también ahora en este contexto de comunidad, tiene que obtener buenos resultados. Con esta práctica también pues reforcé mis aprendizajes sobre metodologías activas, les digo, estuvimos como en esta parte de innovar, de repensar nuestra práctica docente, de ver nuevas metodologías y pues irlas aplicando en determinado momento a distancia, y ahora que regresamos y que nos enfrentamos a alumnos completamente distintos a los que dejamos hace 2 años de pandemia, pues sin duda que estas metodologías activas se adaptan a estos escenarios actuales. También logré reconsiderar el papel que tengo para contribuir a que los alumnos aprendan realmente lo que les sirve y sobre todo aquello que les permita transformar su entorno inmediato. Llámense en cualquiera de los 3 contextos sociocognitivos que ya hemos venido mencionando. Y finalmente, pues esto también fue un incentivo para poder participar en las convocatorias que contribuyen pues a la excelencia de la educación. Déjenme decirles que en el estado de Zacatecas luego se difunde la información, pero pocos nos atrevemos como a participar, a enviar tal vez la solicitud, a enviar una propuesta. Y aquí está el claro ejemplo de que podemos analizar y revisar las diferentes convocatorias que diferentes departamentos del sistema educativo lanzan, y es ahí donde como docentes podemos alzar la voz, podemos proponer y de esta manera lograr el objetivo primordial, que es esta excelencia que la nueva escuela mexicana busca. Podemos continuar con la siguiente lámina, por favor. Muy bien, y como ya se mencionaba en un principio, la metodología utilizada fue el aprendizaje basado en problemas, considerado muy acorde al campo formativo ética, naturaleza y sociedad, porque este contenido precisamente retoma la relevancia tanto de la ética como las ciencias naturales, las ciencias sociales, y se abordan para poder comprender en común esta relación de problemáticas que ocurren en el contexto inmediato del alumno. También pues orienta la solución de problemas reales del cual se parte. Se generan distintas propuestas de solución que pueden ser de manera individual, puede ser de manera colectiva, con ayuda de padres de familia, involucrando los contextos. Y también se contribuye al desarrollo del pensamiento crítico del alumno, que es una característica que todas las metodologías permiten y está bien reflejado en esta familia de libros de texto. También potencializa este trabajo colaborativo. Y me llama mucho la atención que, sobre todo por la edad, para lo que se propuso este proyecto, que son niños muy pequeños, pues van a tener un papel muy importante para poder trabajar con la comunidad, con las familias y cómo difundir pues todo su proceso de aprendizaje. Esto, créanme que va a ser una dinámica muy interesante, que desde pequeños los vamos a ir inmiscuyendo y el éxito puede ser muy grande. Y permite pues la construcción del propio conocimiento a partir de los momentos y de las etapas que esta metodología propone. Continuamos con la otra diapositiva. Y bueno, vemos en resumen los momentos del ABP que ya fueron explicados uno a uno, pero yo quisiera compartirles uno de los proyectos que se propusieron, que se denomina pues los beneficios de las plantas. Nosotros trabajamos en relación a un contenido y a un diálogo que se pretende lograr pues con los 3 proyectos que se proponen en la familia de libros de texto. Y con este proyecto se pretende que los alumnos conozcan qué plantas medicinales existen en su entorno y pues para qué se pueden utilizar. Y el escenario en el que se pretende abordar es en el de comunidad, de tal manera que los alumnos sean portadores de dar a conocer los beneficios que tienen las plantas, es decir, cómo los seres humanos aprovechamos la naturaleza y que se lleve pues la comunidad básicamente hasta su casa un huerto, o como por ahí lo decidimos denominar, una farmacia viviente, con obviamente plantas muy
acordes al contexto en el que viva o la región a la que pertenezcan los alumnos, y esto pues pensado en la riqueza cultural y natural que tiene nuestro país. Damos a la siguiente diapositiva, donde presento algunas recomendaciones, como considerar las condiciones de vida de nuestras niñas, niños y adolescentes va a ser fundamental, asimismo como promover la conciencia ambiental, histórica y social de todas las comunidades. Y como recomendación también es que la observación, la reflexión y la retroalimentación de estas situaciones de enseñanza a las que ustedes tendrán muy pronto la oportunidad de analizar, esto los va a apoyar para que puedan distinguir qué contenidos tienen un valor sustantivo para su práctica y sobre todo para sus alumnos, para sus grupos. Se valoran los 3 escenarios sociocognitivos que ya mencionamos, y finalmente también no dejemos de lado que la evaluación formativa demanda del compromiso y responsabilidad de cada estudiante para hacer una reflexión tanto individual y colectiva sobre el proceso, avances y retos que hay. Y bueno, pues de esta manera estaríamos concluyendo mi participación. Qué interesante información, Emanuel, sin duda de gran utilidad para la comunidad educativa. Muchas gracias, Emanuel, y vamos a regresar más tarde contigo para las preguntas y respuestas. Bueno, para concluir esta serie de presentaciones, contamos también con la participación de Genis Yaisuri Jiménez Ramírez, docente de primaria. Vamos a conocerla a través de su semblanza. Genis Yaisuri Jiménez Ramírez, doctora en Psicología egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Psicología de la misma Casa de Estudios y licenciada en Psicología por la Universidad de Antioquia, Colombia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Ha participado en el diseño y evaluación de programas dirigidos a la primera infancia y se ha desempeñado como consultora de la Organización Internacional para las Migraciones en una campaña para la prevención de la xenofobia de niñas y niños migrantes. En el año 2017 fue una de las ganadoras del premio Mujer Migrante, Cuéntame tu historia, otorgado por el Instituto Nacional de las Mujeres. Fue ganadora del Premio Nacional Silvia Macotela 2020 por su tesis doctoral Estrategias argumentativas en situaciones naturales de interacción en aulas de nivel preescolar. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el programa del Colegio de Ciencias y Humanidades. Asimismo, participa como autora en la elaboración de libros de textos de campo formativo de lo humano y lo comunitario de la Secretaría de Educación Pública. Genis, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julieta, y un gusto también estar acompañando a los maestros, maestras de diferentes lugares que nos acompañan del país. Qué gusto compartirles acá hoy nuestras experiencias como innovadores en esta nueva familia de libros de texto. Y pues te escuchamos, atentas y atentos. Ok, pues muchas gracias y bueno, les agradezco si me pueden colocar la presentación. Bueno, pues yo quisiera compartirles que esta gran oportunidad que hemos tenido de poder participar en este proceso de innovación, para mí ha sido una oportunidad también muy grande de poderme pensar como innovadora. Justo así esta convocatorias están buscando justamente que nosotros podamos promover estos procesos de innovación, de creación, de apertura, con vínculos comunitarios, trabajo con familia, que aparece en todos los espacios áulicos, escuela y comunidad, y creo que son elementos como muy importantes a tomar en cuenta. En el caso mío, esta oportunidad de poder escribir a partir de un proyecto que surgiera de las necesidades de una comunidad en concreto. Por ejemplo, en mi caso, yo vivo en la Ciudad de México, pero vivo en la delegación que es la más rural de la Ciudad de México y que tiene elementos muy importantes para la vida saludable, como por ejemplo los bosques, los mantos acuíferos,
pueblos originarios donde todavía se preserva la lengua náhuatl, por ejemplo, el cultivo del nopal, que es uno de los productos originarios. Entonces, para mí, cuando a mí me asignan el contenido de vida saludable y trabajar un proyecto comunitario, yo quise recuperar esa experiencia, yo quise recuperar que aquí también hacen ferias como la Feria del Mole, y quise a partir de un proyecto proponer, ¿no?, una forma de rescatar esta cultura culinaria y gastronómica como un elemento de comprender la alimentación saludable, en donde no solo los niños aprendieran sobre, por ejemplo, el plato del bien comer y de la hidratación, que es tan importante, sino también que lo aprendieran investigando en su comunidad, en los tianguis, en los mercados, yendo a donde se cultivan los productos de su comunidad. Eso a mí se me hizo muy interesante. Creo que esta propuesta, por ejemplo, también nos llevó un reto muy importante a nosotros como innovadores, y es cómo pensar en proyectos que conectaran con conocimientos, pero que también conectaran con valores, que también conectaran con actitudes, que permitieran a las niñas, a los niños, a sus maestros y a sus familias poder pensar problemáticas de la comunidad y, por ejemplo, trabajar vida saludable en un contexto de pandemia en el que nos tocó y que pues todavía seguimos teniendo un impacto importante, pues fue muy significativo y un proyecto de alta responsabilidad. Creo que algo muy interesante que, por ejemplo, yo quisiera compartirles del campo formativo de lo humano y lo comunitario es que tenemos contenidos que son totalmente actuales, necesarios y que conectan con la vida de las personas. O sea, por ejemplo, contenidos de, ya les decía, vida saludable, de equidad de género, contenidos vinculados, por ejemplo, también con la solución de conflictos, con la convivencia, con la expresión de emociones, con la convivencia misma, con pensar la escuela y la comunidad como espacios también de protección ante situaciones injustas o de riesgos, pues nos permitían también ir pensando metodologías sociocríticas. En este caso, por ejemplo, la metodología de este campo formativo, que es el aprendizaje de servicio, es desarrollar un proyecto que, aparte de generar conocimientos en las niñas, en los niños y en las personas participantes, favoreciera un servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que quedara algo para difundir, para compartir en la comunidad, ¿no? Si, por ejemplo, trabajamos temas de equidad de género, ¿por qué no compartir todo, por ejemplo, los programas y las instituciones que en mi comunidad trabajan en ese sentido? Entonces, esta experiencia justo a mí me parece que nos toca fibras muy sensibles, porque además estamos conectados con una realidad en la que todos los días, ¿no?, están sucediendo cosas y los niños se preguntan y se cuestionan sobre ellas, y qué interesante poderlas retomar para poder trabajar justamente los proyectos. Creo que eso es uno de los principales elementos que me gustaría como que ustedes se quedaran con esto, de que ustedes tienen en su panorama, en su localidad, en sus experiencias diarias, la gran oportunidad de hacer la innovación. O sea, la innovación no está lejana de nuestra realidad, está todos los días en todas las cosas que hacemos, en las preguntas que se hacen los niños, las niñas de la comunidad, en las problemáticas, ¿no? En si vivimos en una escuela que queda cerca a un lugar de alto riesgo, a una carretera peligrosa. O sea, que podamos utilizar todos esos elementos que están en el día a día, pues para poder hacer la innovación. Eso es como de los principales elementos que quisiera destacar de esta experiencia. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, compartirles, por ejemplo, que esta metodología de aprendizaje-servicio tiene todo una tradición de pedagogías experienciales que buscan conectar esta reflexión-acción, que buscan que justamente las necesidades, las preguntas que surjan en los proyectos sean genuinas, sean sentidas de la comunidad en la que estamos, sean sentidas de nuestros niños y niñas, y en ese sentido favorecer entonces estos procesos de análisis, de observación de la realidad en la que viven, esta capacidad, por ejemplo, de búsqueda de información. Y sabemos que México es complejo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos que si bien hay lugares, ¿no?, en la ciudad donde podemos tener acceso a Internet, esto no es la posibilidad de todas y todas las escuelas que existen, ¿no? Y en ese sentido, pues poder también ocupar, ¿no?, por ejemplo, la biblioteca escolar, los libros, los
materiales, pero todo ese saber ancestral, todo ese saber cultural que, por ejemplo, tienen nuestros abuelos y abuelas, que tienen nuestras vecinos, que tienen la señora que vende en el tianguis, productos, los campesinos y los vecinos de la comunidad. Creo que eso también es un saber que a mí se me hace muy interesante de esta nueva propuesta. Cuando ponemos la comunidad al centro, también entonces entendemos que los niños y las niñas no solo aprenden de los libros de texto, sino que también aprenden de esas entrevistas, de esas experiencias que tienen con todas las distintas personas y actores de su comunidad, y que ellos también tienen un saber invaluable que es necesario conocer. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y en ese sentido, entonces, les quiero como compartir, ¿no?, un poco lo que fue mi trabajo. Como les decía, yo trabajé el contenido de vida saludable, y dentro de este contenido, el reto que yo tuve para hacer la innovación fue sobre alimentación saludable. Si bien, como les decía, pues yo había trabajado los temas del plato del bien comer y de la hidratación, quise recuperar los productos y la alimentación y toda esa historia que hay en la comunidad de Milpa Alta, que es la delegación donde yo vivo. Entonces, por ejemplo, lo que yo denominé mi proyecto Los Sabores de Nuestra Comunidad, y quise aprovechar, por ejemplo, una situación para motivar a los niños y las niñas a pensar en el proyecto, pues las ferias que tenemos en la comunidad. Aquí hay una feria que se hace en el mes de octubre, justo acaba de pasar, que es la Feria del Mole, ¿no? Y es una feria nacional que busca dar a conocer este producto y todos los alimentos y las recetas que se pueden hacer con él. Y entonces yo puse en el primer momento de punto de partida una historia de una niña que va con su familia a la feria y que se empieza a preguntar, pero mamá, ¿qué es el mole? ¿Cómo se prepara? ¿Dónde conseguimos los productos que se necesitan para esta receta? ¿Esto es saludable? ¿No es saludable? ¿Cómo podemos dar a conocer este producto para no solamente aquí en San Pedro Atotpan, que es donde se hace la feria, sino en todo México, ¿no? Y entonces aprovechar esa historia, que también puede ser un cuento, que también puede ser un estudio de caso, para justamente empezar a identificar una necesidad. Y justo el propósito del proyecto fue que los niños crearan un recetario de comida tradicional de su comunidad. ¿Y eso qué implicaba? Pues implicaba empezar a entender, por ejemplo, qué productos se producen en mi comunidad. Aquí en Milpa Alta, por ejemplo, además del trabajo y el esfuerzo en elaborar un mole de muy buena calidad, también, como les decía, se trabaja también con el nopal, ¿no? Y entonces hay muchas nopaleras. Entonces, por ejemplo, dentro de esta propuesta, la idea es que los niños y las niñas pues pudieran tener experiencias donde no solamente buscaran información sobre esos alimentos en libros de texto, en internet, sino que también fueran a su comunidad, observaran en el tianguis, en el mercado de los productos, que también preguntaran, por ejemplo, a sus abuelas y abuelos qué recetas ellos tienen en torno a estos alimentos, y que les pudieran compartir esa receta y una historia de cómo la aprendieron y qué significa para ellos, qué se siente poderla compartir, y que es también un elemento emocional que a mí me parece muy importante, que debe de estar en los proyectos. Cuando conectamos este conocimiento con la motivación, con la emoción, creo que se logran cosas increíbles en los niños y las niñas, y que también empiecen a ver que la comunidad les puede enseñar mucho, y recuperar esos saberes ancestrales, esos saberes originarios, pues forman parte también de su identidad. Y no solo entonces conectamos vida saludable, sino que también estamos conectando entonces elementos culturales, elementos que hacen parte de la pluralidad de lo que somos como país, y que justo es lo que nos enmarca la Constitución, ¿no? Nos enmarca, somos un país pluricultural sustentado en nuestros pueblos indígenas. Entonces, qué interesante que esta realidad se pueda mostrar en el proyecto. En la organización, por ejemplo, de las actividades, es muy importante, por ejemplo, que en el proyecto podamos indicar cómo pueden los niños obtener esa información por medio de entrevistas, quién va a hacer cada cosa, cómo se pueden organizar, cómo pueden, por ejemplo, las familias apoyar en el proceso
de búsqueda de información, de construcción de la receta. Y por ejemplo, en el proyecto en el que yo elaboré, yo propuse que al final de que se creara, o sea, que los niños y las niñas recuperaran esas recetas tradicionales con sus alimentos tradicionales de su comunidad, pudieran hacer, por ejemplo, una feria gastronómica y no en la escuela, ojalá en la explanada de un parque, de su comunidad o en un lugar representativo para que pudieran, por ejemplo, otros vecinos y participantes de la comunidad, pues también conocer este material, ¿no? Que incluso se puede difundir. Ahora se utilizan mucho, estas redes comunitarias se utilizan mucho las redes sociales, un periódico mural, en un formato impreso o digital de estas recetas tradicionales que permitan justamente conectar con el tema de la alimentación, en este caso que fue mi proyecto. Y bueno, pues para ir cerrando como mi presentación, pues es la invitación, maestros y maestras, a que cuando surjan estas convocatorias no perdamos esta oportunidad. Yo creo que siempre fue una pregunta de quién hace los libros de texto y yo y cómo puede uno participar, y veíamos estos procesos como muy inaccesibles, como muy lejanos a nuestra comunidad, a nosotros mismos y sobre todo, por ejemplo, en las zonas rurales. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de dar a conocer a nuestra comunidad por medio del proyecto, de dar a conocer los proyectos que ya ustedes están haciendo y compartir cómo lo han hecho, la metodología que han seguido. Creo que es muy necesario y muy importante. Entonces, esa es mi invitación a que innovemos en nuestra práctica pedagógica, a que vinculemos los contenidos con las realidades sociales que estamos viviendo, a que permitamos y favorezcamos que las familias participen en estos proyectos, a que le demos voz también a la comunidad, a los vecinos, a las personas que participan en diferentes actividades deportivas, artísticas, comunitarias, porque creo que también tienen un valor incalculable en la posibilidad de aprender. Y sin olvidar, como les decía, la parte emocional y la motivación, que yo creo que en un proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental, que los niños empiecen a amar el poder descubrir y el poder conocer lo que ellos son en su identidad personal y social a partir de estos materiales. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jenny. Su experiencia y aportaciones seguramente serán muy significativas para nuestra audiencia. Y bueno, antes de dar paso a las preguntas de quienes hoy nos acompañan, me gustaría pedirle a la maestra Denise sus comentarios a manera de conclusión de este bloque, del bloque de las presentaciones de las y los maestros participantes en la elaboración de libros de texto gratuitos. Así es que, Denise, adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Es un placer estar con Genis, con Joel, con Jesús, y con la compañera Nadia. Precisamente estas experiencias exitosas nos ayudan a fortalecer el proceso del magisterio. El magisterio es muy importante, los maestros somos muy importantes, repito. Los invito, maestros, maestras, a que conozcamos el plan de estudios, a que en los consejos técnicos, precisamente lo que decía la maestra Genis, propongamos más bien estos proyectos que no son ajenos a la realidad, más bien son nuestra realidad. El conocimiento pareciera que solamente son de algunos individuos que tienen mayor capacidad. No es así, maestros y maestras. Tenemos nosotros las mismas capacidades, los conocimientos. Los invito también, maestras y maestros, a concebir los proyectos educativos como una oportunidad para transformar la realidad. Diseñemos estrategias de trabajo colaborativo, comunitario, y no olvidemos que los alumnos también pueden ser co-creadores del currículum. Y bueno, hay que tomar decisiones dentro, fuera de la escuela y en la comunidad. Hay que conocer a nuestras comunidades. El contexto interno y externo es muy interesante y muy importante para poder vincularlo con estos 4 campos formativos. Y los invitamos a que lean el libro del docente. Este libro ya está en la página de la SEP, también está publicándose en diferentes redes sociales, y si aún no lo tienen, se los podemos también compartir. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Estamos felices y contentos aquí en Materiales Educativos de apoyarlos, de escucharlos y de participar para fortalecer nuestra formación docente.
Muchas gracias, muy buen cierre, Denise, gracias. Y bueno, enriquecedor sin duda escucharlas y escucharlos a las maestras y maestros que hoy nos acompañan. Veamos ahora qué opina la comunidad educativa. Voy a leer algunas de las preguntas que ya tenemos en el chat para darle respuestas. Agradezco nuevamente la participación de nuestras invitadas e invitados y por favor, quien desee responder las preguntas o cada una de las que le voy a dar lectura, siéntase en la libertad de tomar la palabra. Licenciado Benito Juárez, de la escuela, licenciado Benito Juárez, nos comenta, es el turno matutino. Siempre agradecidos por estos apoyos tan útiles, nos sentimos parte ya del proceso dinámico. Muchas gracias desde la Escuela Primaria Benito Juárez. Jessica Vargas, deben mejorar los libros de texto de los niños de preescolar enfocados a los campos formativos y sus áreas. Ese es un comentario. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Me voy con la siguiente. No, sí está bien, yo la puedo responder. Adelante. Claro, precisamente este trabajo democrático que estamos realizando en materiales educativos de convocar a maestros a que diseñemos materiales educativos de acuerdo a las necesidades de los niños y niñas mexicanas, seguramente el siguiente año vamos a convocar a los profesores para que nos ayuden a diseñar los materiales educativos, los objetos de aprendizaje para el nivel preescolar. Compañera, muy buena pregunta, lo esperamos el siguiente año para que puedan participar. Muchas gracias. Esta pregunta es de Darío Martínez Esquivel. Dice, buenas tardes, tengo una pregunta para la ponente Denise. Es para Denise de nueva cuenta. Analizando y leyendo los materiales sobre las metodologías sociocríticas, ¿cómo se pueden vincular las 4 metodologías que son sugeridas para cada uno de los campos formativos para lograr un pensamiento crítico en los niños y en las niñas preescolares, no olvidando su herencia cultural? ¿Qué puedo hacer yo como docente para apoyarlos y animarlos a seguir aprendiendo? Espero su amable respuesta. Claro, excelente pregunta, muy interesante. Creo que como docentes hay que hacer primero un plano de la lectura de la realidad, realizar también un estudio, un diagnóstico sociolingüístico precisamente para no perder esta herencia cultural, incorporar actividades lúdicas interesantes, preguntarle a los niños qué quieren aprender, qué les gustaría aprender, conocer, experimentar, investigar, representar, ¿no? Realizar actividades desafiantes. Creo que nos ayudaría a desarrollar elementos importantes para proponer diversas metodologías. Como ya les había comentado, hay 23 metodologías. Nosotros podemos también experimentar y diseñar nuestras propias metodologías de acuerdo a las necesidades también cognitivas de nuestros alumnos. Muy buena pregunta, compañero, y espero haber contestado. Muchas gracias. ¿Alguno de las maestras o maestros quisiera responder algo más? ¿Quisiera agregar alguno? Bueno, muchas gracias. Voy a la siguiente pregunta. Respecto a las metodologías que han explicado, ¿qué cambios propicia su aplicación en el aprendizaje de las y los alumnos? Puede tomar la palabra quien desee contestarla. Bueno, sin lugar a dudas, me parece que lo más importante es el aprendizaje activo. Es decir, al participar los propios estudiantes con ideas, con el apoyo del docente en los proyectos que se realizan en el caso de lenguajes, el campo formativo, me parece que ahí reside lo interesante en un mayor involucramiento por parte de los niños, por parte de los docentes, porque están rescatando lo que para ellos es real, lo que para ellos es útil, y a la vez reconocer siempre los contenidos que guían. Y me gustaría, Julieta, sí, agregar algo que yo leía las preguntas que hacían los docentes a través de Facebook a partir del número de sesiones indicadas en el caso de los proyectos, y que en la metodología se sugiere que dependiendo del escenario sean aproximadamente de 6 a 8 para aula, de 8 a 12 para escuela y de 12 a 16 para la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Nadia, por favor. Sí, una aportación fundamental en este cambio es poner o colocar como actores a nuestros estudiantes, tener la confianza de que son capaces de aportar
de comunicarse, de tener un entorno de aprendizaje donde priva el diálogo. Y también es un diálogo horizontal, donde no solamente hay un saber establecido o institucional, sino saberes y también conocimientos que en conjunto tenemos que construir, desarrollar y, por supuesto, para dar solución a problemáticas que tenemos en nuestro propio contexto. Gracias. Gracias, Nadia. Genis, ¿quieres agregar algo, por favor? Sí, claro. Respecto a esta pregunta de qué aporta, por ejemplo, un aprendizaje por proyectos con estas metodologías, por ejemplo, los estudios en neurodesarrollo nos plantean lo potente que es poder conectar lo que son conocimientos, actitudes con la parte también de habilidades y la transferencia de ese conocimiento. En este sentido, cuando los alumnos aplican lo que están aprendiendo y no lo estudian solo para presentar un examen y poderlo ganar, creo que ahí está la base importante de por qué estas metodologías nos ayudan a que el aprendizaje sea significativo, nos ayudan a que precisamente al ser vivenciales, al ser humanísticas, al buscar la cooperación, al buscar este cuestionamiento constante del orden social, pues permite que los niños avancen hacia procesos, por ejemplo, de argumentación, en donde pueden explicar la realidad a partir de su propia experiencia y del proceso de acompañamiento en investigación y en elaborar su proyecto, porque a la larga los niños y las niñas están siendo protagonistas de ese aprendizaje y las necesidades que tienen los proyectos o problemáticas también surgen por necesidades cognitivas que ellos tienen. Entonces creo que estas metodologías nos permiten de alguna forma lograr que no solo aprendan sobre estos contenidos básicos de aprendizaje, sino que también aprendan a ser mejores seres humanos, pero que también aprendan valores y actitudes que les permitan en comunidad poder avanzar hacia ese conocimiento comunitario y colectivo. Muchas gracias, Genis. Muchas gracias. Gracias. Diana Osornio pregunta, ¿cuál es el tiempo para llevar a cabo un proyecto? ¿Quién desea responder? Yo, interesante pregunta, compañeras, compañeros. Estamos hablando de diversos contenidos en los 4 campos, de acuerdo al programa. Lo interesante aquí es que de acuerdo a las necesidades de nuestro grupo, de acuerdo a las problemáticas que surjan de estos proyectos y de acuerdo a las horas lectivas que tenemos dentro del programa educativo. Aproximadamente estamos hablando que en lenguaje se están manejando 300 horas aproximadamente, no recuerdo bien, no les quisiera dar mal un dato, permítanme tantito para comentárselos. Si quieren, ahorita busco ese dato, pero la propuesta es de acuerdo a las horas lectivas, la problemática que surja y el tipo de grupo que tenemos. Hay maestros que tenemos grupos multigrado, ¿no? Donde hay alumnos de diferentes grados, dependiendo de la misma dinámica también del grupo, compañeros y compañeras. Muchas gracias por esa respuesta. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Muchas gracias. Dice Leticia Sánchez, excelente información y esto es directamente para Nadia. Muchas gracias, Leticia. Oscar Rodríguez, el trabajo por proyectos moviliza y incita la indagación a los alumnos y no se quedan en la teoría nada más, sino que se van al plan de acción y práctica sustentable y aplicable. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? Agrego este comentario de Yuridia Melchor. Sin duda alguna, conocer estas metodologías y entender en la práctica sus diferencias y el porqué su relación con cada campo formativo es fundamental. ¿Algún comentario? Muchas gracias, maestras, maestros. Ceci Gómez, ¿todas las propuestas de proyectos son generales? Pregunta, es decir, ¿se hacen a nivel escuela o cada maestro puede aplicar el modo de proyecto que le ayude más? Esto dentro del aula. ¿Quién le respondería? Sí, ¿puedo? Adelante. Bien, como hemos compartido con ustedes, tenemos 3 escenarios, que es el de la escuela, el aula y la comunidad.
pero ya se ha dicho que quien toma decisiones de acuerdo al contexto, de acuerdo a las necesidades, es el maestro. Entonces, no es un recetario, tampoco es una propuesta que tenga que ser rígida o secuenciada, de acuerdo a las necesidades. Algunos en los comentarios lo decían, ¿no? Es que en la ciudad, por ejemplo, es muy complejo contar con la participación de la comunidad y entonces por eso tienes otros escenarios que te pueden ayudar como propuesta. Pero además, cada docente también puede reorientar o incluso elaborar sus propias propuestas. Aquí lo interesante es identificar cuáles son las problemáticas que hay en nuestro contexto y saber de qué medios disponemos para tomar esa decisión, si lo hacemos en el aula, si lo hacemos en escuela o lo hacemos en la comunidad. Finalmente, esa perspectiva holística tiene que privilegiarse e incluir a los actores que sean posibles. Muchas gracias. Gracias, Nadia. ¿Alguien quisiera agregar algo? Bien. También los felicitan desde la Escuela Benito Juárez, los felicitan, docentes comprometidos, excelente disposición, presentes y listos para la innovación. Saludos a los compañeros y compañeras. Muchas gracias por este mensaje. Flavio Vázquez, estas metodologías son muy buenas, pero considero que son más adaptables a un nivel de secundaria, ya que se pretende abarcar mucho, pero hay muchos contenidos y aprendizajes a los que se les debe dar mayor profundidad y no de manera general. ¿Qué es lo que se daría en estas metodologías? No sé si se han dado cuenta que en los proyectos de español es más difícil complementarlos. ¿Qué le dirían a Flavio, maestras, maestros? Bueno, yo quiero participar. Adelante, Juan. Me parece que la lógica sí la entiendo, pero yo creo que los proyectos en sí, desde preescolar, son aplicables. Y de hecho, si en México hay un nivel educativo que tenga más experiencia en esto del seguimiento, aplicación con los proyectos, pues son las educadoras. Entiendo bien la lógica, pues, de cómo hay aspectos que quedan aparentemente, son más difíciles de integrar, pero si se toma en cuenta la comunidad y que el programa, los contenidos curriculares que se incluyan son lo que está fuera de la escuela. No sé si sirva, pero quiero traer un comentario que hacía una directora en el pasado Consejo Técnico que decía, es que antes fuera de la escuela estaba, no lo sé, el problema de la contaminación, el problema del alcoholismo, el problema de la no valoración de la diversidad, de las distintas expresiones artísticas, culturales, pero ahora eso va a estar en el programa educativo. Es decir, no es cumplo con el currículo, lo veo, después atiendo eso que me demanda la sociedad, sino que esas propias demandas están integradas, incluidas. Y repito, entiendo la lógica, porque es un cuestionamiento que constantemente aparece. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, maestro. Genis, ¿ibas a agregar algo? Sí, justamente, maestro Flavio, mire, por ejemplo, yo le puedo contar desde mi experiencia cuando yo estuve haciendo, por ejemplo, mi tesis doctoral sobre argumentación en niños preescolares desde los 3 años. Parte, por ejemplo, de mi equipo de asesor me decía, Genis, ¿tú sí crees que los niños puedan argumentar tan pequeños, o sea, a edades tan tempranas? Y yo soy mamá de una niña y yo sentía que sí. Y bueno, creo que esa experiencia de entender que los niños y las niñas desde muy temprana edad, o sea, son científicos innatos, tienen una curiosidad y una creatividad por conocer el mundo increíble y se están preguntando y son muy sensibles a todos los temas. O sea, desde los 2, 3 años, ya las niñas y los niños, por ejemplo, tienen una visión del mundo, incluso de los roles de género, por ejemplo, de los colores, los juguetes, los juegos, lo que se les permite a las niñas y los niños. Y también pueden argumentar. Yo, por ejemplo, encontré que podían argumentar no solo de su vida cotidiana, sino también de proponer, ¿no? Ideas para solucionar, para jugar mejor, para compartir. En ese sentido, por ejemplo, creo que estas propuestas incluso tendrían que empezar desde la etapa preescolar para promover este pensamiento científico, para promover este interés por la comunidad, por lo que está pasando a mi alrededor, y tenemos que aprovechar esta curiosidad innata donde los niños están en esta etapa, por ejemplo, del por qué y haciéndose preguntas todo el tiempo de todo lo que pasa.
porque a la final incluso es un sentido de supervivencia, necesitamos conocer el entorno para poder sobrevivir a él, ¿no? Y en ese sentido, pues la invitación es que a que sí, yo he realizado, por ejemplo, he tenido experiencias desde muy temprana en investigación en niñas y niños de su comunidad. Yo creo que aquí lo interesante es cómo podemos tener esa habilidad para adaptar estos proyectos a estas preguntas genuinas que se hacen en los niños desde la etapa preescolar, en torno a la convivencia, a los juegos, a su pensamiento y a su nivel. Creo que sí es posible que podamos ser mediadoras y mediadoras de procesos de enseñanza-aprendizaje desde la etapa preescolar, y celebro mucho que próximamente se pueda, por ejemplo, realizar una convocatoria para innovar en el tema de preescolar, porque yo creo que incluso si desde estas etapas tan tempranas de la vida comenzamos a estimular estos procesos de aprendizaje donde el cerebro está desarrollándose de manera exponencial, creo que podemos aprovechar que en las etapas de primaria, secundaria y niveles posteriores haya un incremento significativo en la calidad de la investigación y en el aporte que los alumnos, alumnas y escuelas pueden hacer a las realidades que tenemos como país. Muchas gracias. Muchas gracias, Genis, y gracias a quienes con sus comentarios enriquecen este espacio. Fernando Jara dice: coincido con algunos maestros, aprendamos más de los ejemplos. Elvia Miquel, muy interesante la participación, especialmente del maestro Joel, muy puntual, con un lenguaje propio para identificar las 3 fases. Isela Vidal, súper interesante eso de las recetas. Un día trabajamos el tema de proyecto con los hongos comestibles de mi comunidad. Y también otro proyecto, los colores de mi comunidad, donde pintamos lana de amarillo y rosa utilizando flores y cochinilla. Muchas gracias por este comentario. Y bueno, agradezco a nuestras invitadas e invitados el día de hoy, Denise, Joel, Nadia, Emanuel, Genis, por su tiempo y por los conocimientos que nos compartió en este webinar, que nos compartieron en este webinar. Y si alguno de ustedes quisiera agregar algún comentario final a manera de breve conclusión, por favor, adelante, tomen la palabra. En mi caso, además de agradecer, recordar esto de la flexibilidad de los proyectos, es decir, hay una estructura sugerida, hay un número de sesiones planteado, sin embargo, es de entender que en función del desarrollo eso puede ser una propuesta nada más, ¿no? Es un cronograma que uno realiza y que espera tener conciencia, que sea un hilo conductor. Sin embargo, de acuerdo a la realidad, habrá un proyecto que esté planteado para, no lo sé, 10 sesiones y que en algún lugar se realice en un menor número de sesiones y en otros sean más, ¿no? O sea, tener muy presente esto de la flexibilidad en cuanto al desarrollo de los proyectos. Muchas sería gracias. todo de mi parte. Gracias, Joel. Nadia, por favor. Sí, agradecer esta invitación y decirle a todos los colegas que, por supuesto, nuestra experiencia y el día a día que tenemos en la práctica docente nos da la pauta para generar proyectos. Nos da la pauta también para no preocuparnos, para ocuparnos en conocer la propuesta y particularmente en también colocarnos en este lado de innovadores, porque aquí el reto es que todos lo seamos y todos nos atrevamos a la participación. Y tenemos la mayor de las herramientas, que sería nuestra propia práctica docente y el conocimiento del contexto. Muchas gracias. Gracias, Nadia. Denise, adelante. Sí, y creo que para cerrar con lo que ya comentaron nuestros compañeros, el docente es autónomo. Vamos a ser líderes comunitarios. Nuestra investigación debe estar más allá de solamente de las aulas y lo que sabe el alumno. Es muy importante lo que decía nuestra compañera Nadia. Tengamos esta praxis educativa, es importante. Estudiemos, investiguemos, preguntemos. Creemos que los niños son investigadores natos. Nosotros también como profesionistas debemos de seguir investigando y preguntándonos. Muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros. Esperamos que nos vuelvan a invitar. Aquí en Materiales Educativos también una de nuestras atribuciones es formar a los profesores en el uso de estos materiales. Con mucho gusto tendrán nuestros contactos para que puedan comunicarse con nosotros y podamos darles alguna estrategia de formación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestras, gracias, maestros. Pues hemos llegado, antes creo que alguien más quiere agregar algo. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos
por su participación. Llegamos ya al final de esta serie de webinars, aportaciones de la nueva Escuela Mexicana a la Educación, que esperamos haya sido de gran interés y utilidad para la comunidad educativa, promoviendo el análisis reflexivo de la práctica docente y, sobre todo, abonando para el enriquecimiento de la misma. La Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos de la Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia Educativa y la Dirección General Aprende MX de la Secretaría de Educación Pública les agradece su participación en esta serie de webinars donde les compartimos aspectos relevantes de la nueva escuela mexicana. A nuestra audiencia le comento que las grabaciones de esta serie de webinars estarán disponibles en las redes sociales de Aprende MX para que puedan consultarlas cuando lo deseen, así como en el canal de YouTube Sala de Maestras y Maestros de la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos. Bueno, sin más, agradezco su atención y les invito a acompañarnos en las próximas conferencias con otros temas relevantes para nuestra comunidad educativa. Yo soy Julieta Mendoza, pásenla muy bien. Hasta la próxima.